Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Carlos Sánchez Blas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú? Yo encantado, un privilegio. Estoy un poco inquieto porque suelo preguntar más que responder, pero me apetece mucho conversar contigo. A mí también. Me gustan más estos días de Madrid, que estamos aquí casi en vísperas de puente y Madrid se queda como... baja 2 grados la intensidad, ¿no?, de la ciudad, y me encanta la bestia un poco más tranquila, me gusta. Yo siempre he dicho que me gusta trabajar en agosto. Es un mes que me gusta trabajar, no encontrar tráfico, aunque últimamente tengo que decir el último lustro que también hay tráfico en Madrid en agosto, pero me gusta Madrid solitario, medio vacío, incluso nublado como hoy, me gusta este Madrid. Sí, lo de Madrid en agosto Baden-Baden, ¿no? Pues es un poco... Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Y tú es que eres, además, alguien que se te asocia mucho con... Yo al menos con Madrid, porque eres periodista en Onda Madrid y una voz muy reconocible. Bueno, a ver, yo, como digo, soy madrileñista. No he nacido en Madrid, pero soy madrileñista. ¿Por qué? Porque yo entré en Onda Madrid hace casi 25 años, que se dice pronto, y me inculcaron el amor por el deporte madrileño. Y el amor por el deporte madrileño es seguir un partido del Atlético de Madrid y también acudir al último deportista madrileño al que no sigue nadie, que a lo mejor tienes que darle visibilidad. Eso para mí es ser madrileñista. Y yo te asocio mucho también a una afición que compartimos común, el baloncesto, y sobre todo el Madrid Baloncesto, que a mí siempre que me llega por WhatsApp un link tuyo, sé que hay algo jugosito, algo, porque eres muy reconocible por dar muy buenas exclusivas y por contar historias asociadas al baloncesto y al Real Madrid Baloncesto en concreto. O sea que tú tienes vicio como yo, ¿no? Porque el baloncesto no es el deporte que más arrastra, no es mayoritario, tampoco es minoritario en España, aunque se ha maltratado mucho, pero es verdad que al que le gusta el baloncesto le gusta mucho, es decir, lo sigue mucho, lo atiende mucho y está atento a lo que le puedan contar. De vez en cuando sale algo bueno y me alegro que te llegue, así que encantado. No, yo siempre te asocio eso con buenas noticias, el regreso de un jugador al Madrid, siempre das esa exclusiva tú. Y te tengo muy, muy asociado a buenos momentos y buenos recuerdos. Yo soy abonado del Madrid. Ayer hacía las cuentas. Del Madrid Baloncesto soy abonado desde hace ya casi 20 años. Y voy ahí religiosamente. Tienes una ventaja. Del Hotel Jorge Juan al Palacio de los Deportes, Google Maps no tienes que ponerlo, ¿no? No, pero vamos, en su momento sí que iba Vista Alegre, a Madrid Vista Arena, Alegre, ¿no? que sí que era más... había un poco más de distancia. Luego fue la Caja Mágica y ahora me lo han puesto cerquita, lo cual lo agradezco y temo mucho una posible mudanza al Bernabéu, que espero que no se dé nunca. Yo creo que a corto plazo no. Es verdad que algún partido Florentino querrá colocar ahí con él. Sí, los típicos de la NBA, ¿no? Cuando si viene Eso Doncic o algo así, sí, tendrá... Pero yo no... A mí el baloncesto en un recinto futbolero no me cuadra. Te digo por qué. Porque al final, en la NBA, por ejemplo, y ahora en Europa también alguno, hay pabellones pantagruélicos, mastodónticos, pero depende de dónde te pongan, el baloncesto no lo ves bien. Si ya el fútbol te cuesta, imagínate el baloncesto, Sí. que es un deporte de más detalles. Con lo cual, un pabellón grande sí, pero un estadio de fútbol no lo veo. Yo estuve el año pasado viendo a Luka Doncic en el Madison Square Garden y estaba un poco... Porque como el Jumbotron, ¿no? Sí. El marcador con pantalla que están transmitiendo el partido a la vez era tan grande que a veces veía más, o sea, me fijaba más en la pantalla que en la propia pista, porque estaba en una distancia tal. Y tal. Mira, pues hablando del tema de Madrid y de tal, ¿tienes alguna opinión formada o qué te parece el nuevo Santiago Bernabéu? También antes de ayer estuve y tengo muchas dudas con el tema, ¿eh? Mira, solamente he estado una vez, he estado en el Real Madrid Rayo. Por fuera tengo que decir, y lo he hablado con algún compañero, que no me entra. Es decir, es un estadio que no me entra. Yo voy por la Castellana y ¿cómo voy a dudar yo de la modernidad, de la inversión? Yo de eso no dudo, pero estéticamente le echo un vistazo y no me entra. Tengo que decir que por dentro es un campazo. O sea, por dentro me parece un campazo brutal, muy bonito. Estadios tan grandes es difícil que sean estéticamente bonitos. Por dentro me parece un campazo, pero por fuera... No sé, como que no me casa con el Bernabéu que hemos conocido todos. A ver, yo no le quito el abrazo a la modernidad, dejo que me acaricie, que me haga cosquillas a veces, que me haga tilín,
pero soy un poquito, no clásico, sino vintage. Es decir, y de hecho el Bernabéu tiene un privilegio para la gente que es del Madrid que ya no puede disfrutar la gente del Atleti, por ejemplo, sí la gente del Rayo, digo por hablar de la capital, que es tener un campo en mitad de la ciudad o en mitad del barrio, en el caso de Vallecas. El Bernabéu está en mitad de la ciudad. O sea, ese tesoro, tú te vas a Múnich ahora, el estadio está fuera, te vas a Londres, muchos paseo, están fuera. Sí. Eso es una pasada, pero es verdad que, joder, como diría mi abuela pura difunta, demasiado moderno, nieto. Es demasiado moderno, ¿no? Demasiado moderno, nieto, me gusta. Me gusta la frase de tu abuela pura. Y bueno, y hablando de campazos, esto que bien hilo ahí, ¿eh? ¿Cómo lo hilas, eh? Qué fino. Espectacular. Cuando salga este podcast, vamos a estar como en vísperas del regreso de Pablo Laso al WeThink. Te quería preguntar tu opinión sobre la tumultuosa salida de Laso del Madrid. Tú lo has entrevistado, además, has hablado con él, le conoces. ¿Cómo ves su regreso y qué te pareció esa salida? Bueno, su regreso lo veo emocionante, creo que es una fecha. Yo a lo mejor lloro, te digo, ¿eh? Yo a lo mejor lloro. No me extraña porque la gente del Madrid, a ver, Laso, más allá de lo tangible, que es incuestionable, y es verdad que el entrenador del Madrid, los jugadores y los aficionados siempre dicen, aquí solo vale ganar. Bueno, no sé, yo lo veo desde fuera, pero creo que no solamente vale ganar. Creo que hay un componente de ocio que la gente se lo ha pasado muy bien con ese Madrid, sobre todo durante un tramo, ¿no? Y eso suma. El Madrid siempre va a llevar gente al Palacio, pero con Laso 2014-2015 llevaba más porque se lo pasaba muy bien. Igual que ahora que ha vuelto Campazo, que alimenta esa oferta de ocio, te hace que te lo pases mejor. Creo que va a ser un momento muy emocionante para él, aunque seguramente se proteja con un escudo un tanto ficticio, un tanto tartufo, diría, ¿no? Pero va a ser muy emocionante para él y para la gente del Madrid, por fin, poderle cara a cara decirle, oye, te queremos mucho, tío, porque nos has hecho muy felices. Sí, porque fue esa salida por la puerta de atrás, repentina, yo me enteré por ti, de hecho, creo, aprovechando un poco un momento suyo de debilidad, ¿no? Y fue todo muy extraño y un punto final a una historia de una manera inesperada y brusca. No parecía el momento, ¿no? Es verdad que, fíjate que esa temporada el Madrid estuvo metido en una crisis que no ganaba nadie. Hubo un momento en que no ganaba nadie, ni ganaba el Fenerbahce en Estambul, ni ganaba el Andorra aquí. Y casi había una crisis como que no pasábamos de 50 puntos contra el Zalgiris, me acuerdo de un partido. Y luego terminó ganando la Liga y demás. A ver, yo este tema lo tengo muy claro. La relación Laso-Juan Carlos Sánchez nunca ha sido buena. Es verdad que se han ido llevando porque la familia iba bien, ¿no? Digamos que el objetivo de los dos se cumplía, que era ganar y estar más o menos cómodos en su puesto. Yo creo que Laso no se fue del Madrid por motivos deportivos, lo tengo claro. Creo que el Madrid, o en este caso Juan Carlos, aprovechó una situación un poco complicada, ¿no?, de salud para pensar que era el momento. Pero Laso está bien, Laso está recuperado. Y para mí fue una salida bastante abrupta que además se llevó por el camino, por ejemplo, la relación Chus Mateo Laso, que no digo que no tengan una relación cordial, pero eran amigos y al final que el 2 coja el cargo del 1, que no se lo diga directamente, bueno, enfría la situación. Eso nunca esas situaciones siempre se han envenenado, ¿eh? Te hablo de Luis Enrique con el segundo, Roberto, ¿cómo se llamaba? Roberto, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Y fue seleccionador, ¿eh? Sí, fue seleccionador. Tengo la cara y no me viene el apellido ahora. Sí, no Robert. Robert Sánchez no. Este es el portero. Robert, no me sale el nombre. Robert Moreno, ¿no? Robert Moreno, correcto. Robert Moreno. Robert Álvarez, macho. Sí. Guardiola con Tito Vilanova. Y así ha pasado muchas veces. Y es verdad que estas cosas de primero y segundo, el otro ve que es un momento, siempre se acaba envenenando un poco eso. Cuesta mucho porque es súper élite. Es súper élite y al final hay mucho componente de ego, de sensibilidad, de prefiero enterarme por ti que me lo digas directamente. A ver, yo creo que Chus Mateo no podía, entre comillas, renunciar a ese caramelo, pero a lo mejor tuvo un poco de reparo en decírselo a Laso de forma, no voy a decir sincera, pero cruda, ¿no? Oye, me ha pasado esto, tal. No sé cómo es la intrahistoria, lo saben ellos, pero es evidente que esa relación se ha quedado un poquito fría y que ya en la pretemporada que se midieron los dos, pues un saludo cordial y poco más. Son dos buenos tíos, ¿eh? Tengo que decir que son dos buenos tíos, un poco alejados del mundo del entrenador que, quieras o no, es un poco marciano.
Al final un entrenador, si no está un poco pirado, no puede estar ahí. Fíjate que yo llevo muy mal del Real Madrid en general ese hermetismo para comunicar asuntos, ¿no? No entiendo y me pone nerviosísimo que yo como aficionado no sepa qué le ocurre a Carlos Alocén, ¿no? Que ha tenido una lesión que ha durado el doble de lo esperado. Y yo no quiero que me den un parte médico o que tenga una actualización de Carlos Alocén porque es un tema medio privado, ¿no? Pero ese hermetismo no lo comprendo y nunca lo comprenderé, que no se diga nada del tema y que parezca un asunto del que no se pueda hablar. Pero, en cambio, con Lasso sí que hicieron eso. O sea, sí que con Lasso, en cuanto tuvo ese problema de corazón, ya estaban dando casi el informe médico, ¿no? Y para unos sí se mantiene la privacidad, para otros no. Para otros se le pone un poco al pie de los caballos y a otros no. Entonces, porque él se enfadó además. Eso le enfadó, ¿no? Que se hiciera público. Bueno, de hecho, él cuenta en público. Y en público no estoy seguro, creo que sí, pero en privado seguro que el médico no entendió muy bien por qué no dirigió al Madrid en los partidos de la final de Liga. Que él lo hizo un poco por prudencia, ¿no? Por no aparecer ahí de manera abrupta, pero que el médico le dio el ok para estar en el banquillo y en Barcelona dirigiendo al equipo. Sí, le dio un infarto, obviamente, pero que estaba médicamente preparado para hacer un trabajo moderadamente normal. ¿Cómo ves este año lo de la Euroliga? Porque a mí me asusta un poco ver al Madrid, que hacía muchos años que no lo veía, favorito. Ahora lo veo más favorito que muchos otros años, porque es verdad que a unas temporadas el Madrid ha sufrido lo que estos años han sufrido otros, ¿no? Que es que se vayan sus estrellas a jugar a la NBA y tu equipo se debilita mucho, ¿no? Pues este año el Madrid ha mantenido su bloque, incluso lo ha reforzado con la vuelta de Facu Campazo, y en cambio otros son los que han perdido a las estrellas, ¿no? Micic, Bezenkov, Petrusev y muchos otros jugadores interesantes que se han tenido que ir. Hombre, de partida te diría que es el principal favorito. Lo que pasa es que ¿cuánto vale eso en la Euroliga? Es decir, el favoritismo, ¿a cuánto te lo venden en una tienda? Sí, todo el mundo sabe que el Madrid parece el mejor equipo, pero es una competición tan canalla, ¿no? El Madrid el año pasado estaba cadavérico en la competición, completamente muerto, se levantó después de la pelea en el Palacio, levantó la eliminatoria ganando en Belgrado en un ambiente increíble. En el quinto partido lo tuvo perdido en el descanso, lo volvió a levantar y luego fue campeón. Yo creo que el Madrid es el mejor equipo. Y te voy a decir por qué, además. Antes hemos hablado en privado del tema de los avances tecnológicos y demás. El baloncesto es igual. Hoy en día es igual que hace 40 años. Si tienes al mejor base y al mejor pívot, eres el mejor equipo. Luego sí, la rotación, los minutos, las plantillas de 16. Antes jugaban 5 y ahora juegan 12. Pero si tienes al mejor 1 y al mejor 5, eres el mejor equipo. Y el Madrid tiene al mejor 1 y al mejor 5. Sí, además... ahora mismo Campazo, que está dando una exhibición en su regreso, que a mí me dolió muchísimo que el año pasado no volviera, que se fuera a mitad de temporada a Belgrado, que fue algo bastante inesperado, que acabara en ese destino. Fue por un tema más fiscal o algo así, ¿no? Sí, porque al final, bueno, él pedía aquí unas pretensiones que... Es que es lo que te digo, ¿no? Que hay tanto ego en las relaciones de fichajes y demás, ¿no? Juan Carlos, Campazo... representantes de Campazo, que ahora los ha cambiado, ahora está con Villalobos. Sí. Yo creo que él no supo, desde fuera, cada uno elige su destino, seguramente no supo leer el momento que él en Madrid es feliz, porque para mí ahora es más diferencial que Tavares, que es mucho decir. Tavares no hay otro, pero como jugador de baloncesto en este momento, Campazo es una cosa de locos. Quizá incluso demasiado, que es lo que a veces te da miedo, ¿no? Que otro día en Turquía fue el primer partido que perdía el Madrid en Euroliga esta temporada. Él estaba espléndido al principio, pero luego quizá demasiado facu-dependencia, ¿no? Por momentos. Eso es lo que me da miedo y que se le funda, ¿no? Que está jugando mucho, es muy intenso, ataca, defiende, se pelea, protesta, se tira por el suelo. A mí, me dolió muchísimo cuando se fue a la NBA, porque es una de esas personas uno de esos jugadores que te hace muchísima ilusión verle en directo, ¿sabes? Porque es tan contagio. Eso es un valor muy, muy alto. Es que yo defiendo eso. Creo que el Madrid tiene otros jugadores de ese tipo, como Sonia, que estéticamente es muy bonito, porque que el deporte es ganar lo sabemos todos. Y seguramente los Jesús del Madrid lo multiplicáis por 18.433. No, ganar... que tú no eres del Madrid. Bueno, no. Abandona el hotel, por favor. Yo soy del periodismo y de la comunicación. No, en serio. Pero creo que el ocio, el pasártelo bien,
tiene que sumar en el deporte. O sea, no puede valer lo mismo una entrada si no te lo pasa bien a si te lo pasa bien. Y si tienes tíos como Campazo, como Gessonia, te lo vas a pasar de fábula. No es solo meterla, sino cómo meterla. Claro, no. Bueno, y de hecho se nota que Gesson ya ahora ha tomado un poco el relevo de lo que era Trey Tompkins, que era una especie de debilidad en el Withing, ¿no? Por esa estética, por esa forma de anotar y de moverte y de estar en el campo, ¿no? Que eso le da un poco un plus al aficionado. A mí también tengo otra debilidad que es coser, que esas bandejas con la izquierda son tan elegantes, son tan... Pues eso le gusta a todo el mundo, ¿eh? Yo voy a veces al Withing con amigos que no saben mucho baloncesto, pero te entra por los ojos algo de un movimiento, un gesto de... Tú sabes que Tompkins jugaba de traje, ¿no? Que no jugaba en tirante, jugaba con traje, y coser, para mí, después de la retirada de San Emeterio, es el mejor penetrador de Europa. Que suena muy rimbombante, pero es muy raro verle fallar una bandeja por lado natural, es muy bueno. A mí el que también me parece buenísimo en eso era Dante Exum, que se fue... Sí. Era imparable el tipo. Parecía que sin mucho esfuerzo y lograba siempre finalizar, y no entendí que se fuera del Barça. Como tampoco he entendido, también te quería preguntar un poco el drama Mirotic del año pasado, ¿eh? Fue absolutamente... fue rarísimo. Pero eso se entiende en el contexto de lo que mueve todo en la vida. ¿Qué mueve todo en la vida? La pasta, ¿no? Es así. Sinceramente creo que el Barça firmó un contrato que no podía asumir en su momento. Lo sabían, ¿no? Pero al final, cuando tú fichas en el amanecer de un contrato, vas tirando, sobre todo si cae la Copa de Europa, te habrá merecido la pena. No la han podido ganar y no podían asumir ese contrato. Y la salida fue abrupta porque lo rescindieron de forma unilateral, sabiendo que le tenían que pagar. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no se sientan con él y se le dice, oye, mira, esto es inasumible, vamos a intentar buscar una salida a otro equipo de Europa, y para que te puedas... O sea, hacerlo de una forma, no enemistarte e intentar... Pero según lo que contaba Mirotic, nunca fue así. Fue que se le sentó y le dijo, mira, despedido casi. Eso es lo que es muy extraño, esa gestión, ¿no? Es un final muy abrupto, y a mí hay una cosa que me gustó de Nico, que es un buen tío. Es un chaval... Seguramente luego la vida la ha puesto en momentos complicados, ¿no? Como tener que venir aquí con el Barcelona, que te van a broncar. Pero es un chaval bastante sano, y me gustó su personalidad para jugar la final con esa determinación. Porque fue el mejor de la final cuando tenía el foco sobre él, que muchas veces no había aparecido, ¿no? Contra el Madrid. Y en el peor momento, que estaba ya en su casa, rescindido, a lo mejor la tendencia natural era decir, ahora yo voy a dar aquí lo mínimo y ya está. No, el tío tiró del carro y fue campeón. No, más venía de la Final Four, de segunda Final Four, perdida contra el Madrid, y él estuvo horrible ese partido. Y claro, ahí sí que se le cayó el mundo encima. Él, de hecho, sus declaraciones en el mismo partido al acabar son de alguien abatido, de decir, sé que he fallado. Pero es verdad que a veces a él, yo creo que cuando tú juegas un poco desde cierto rencor, que yo creo que es en el fondo un poco lo que le ha pasado a veces a Nico Mirotic, que a mí me chiflaba en el Madrid y me sigue chiflando hoy en día. A veces el querer jugar, el querer dar una lección, yo creo que a él no le hizo tanta gracia que se le olvidara tan rápido cuando se fue a la NBA, y quiso como darle las narices al Madrid. Yo creo que a veces eso hace que tú juegues con una tensión o con una ansiedad que te perjudica. Mentalmente tienes que ser una roca. De todas formas, yo, fíjate, no he entendido... A ver, es evidente que el salto Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, es lo más severo mediáticamente y emocionalmente para muchos aficionados. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho Billy ahora, no entiendo lo de borrar tus tweets. O sea, por ejemplo, ¿no? Porque eso forma parte de tu pasado. Quiero decir que Billy ha sido feliz en Madrid, que ha venido aquí a animar a su equipo cuando estaba en la NBA, que tiene colegas en el vestuario. Es decir, que eso los jugadores además lo llevan de forma natural. Todo el ruido que hay fuera, luego se pegan abrazos, afortunadamente, y se toman una cerveza o un café fuera, ¿no? Pero ¿por qué borras tu pasado? Porque ya no vale. O sea, tu presente es otro, pero ¿por qué borras tu pasado? No, eso no me ha gustado, porque es contentar a una parte de la afición que parece que no te va a respetar por tu pasado. No. Tu presente es este, tú eres un profesional, y por supuesto Billy o Mirotic se van a implicar en el Barcelona y a lo mejor le escala el club para toda la vida. Pero eso no quiere decir que no hayan sido felices en otro sitio como el Madrid. Sí, lo de Billy hay que ser más natural, ¿no? Sí, totalmente. Lo de Billy escoció un poco, porque
yo entiendo que se vaya al Barça y entiendo que el Madrid tampoco le fiche, porque no me parece que sea un jugador por el que perder la cabeza, sinceramente. Me parece un jugador muy bueno, por supuesto, está hasta la NBA, con España lo ha hecho muy bien en varios torneos, pero que creo que tiene sus limitaciones y ese puesto tiene el Madrid muy bien cubierto. Entonces, dicho esto, pues se va a otro muy buen equipo de España, que es el Barça. Lo que sí te escuece un poco es verle unos meses antes en el Withink con la camiseta del Madrid en primera fila, invitado por el club, y luego se va al Barça, ¿no? Eso te escuece un poco por forma natural, pero si no te escociera, que estamos muertos por dentro. También te digo, luego yo me río mucho en verano y me lo paso muy bien porque tengo la certeza de que a mucha gente, y a mucha gente del Madrid, que es con la que más interactúo, le gusta más el tema de los fichajes que el tema de la Final Four. O sea, es más feliz con el mercadeo, con el pagiplantillismo que dicen ahora, que con la Final Four, ¿no? Y en verano es la leche. Se va Billy al Barça, pero ¿cómo no lo ha fichado el Madrid? O sea, no se detienen a pensar lo que tú decías, ¿no? Que Tavares, evidentemente, nadie lo puede recambiar y seguramente al Madrid le venga mejor un perfil como Poirier, que ahora está jugando muy bien además. Que con Sergio se entiende de maravilla. Claro. Y que puede tener un rol de 12, 15 minutos, 25 cuando no está Eddie, que el de Billy. Y lo mismo con Juancho. Madre mía, el Madrid ha dejado escapar a Juancho y tal. Bueno, habría que ver si Juancho tiene sitio real en el Madrid. Entonces, me hace mucha gracia porque es insaciable el aficionado. Tú le dices, el Madrid ha fichado a Javier Aznar. Ya, muy bien, pero ¿y la posición de 2? El del 2 en el 3, tal. Es muy divertido. Sí. No, pero a mí eso me entristece un poco que... Y el otro día lo hablaba lo hablaba con mi hermano en el Bernabéu, que también es verdad que yo creo que cada vez la gente incluso ve menos fútbol. O sea, no lo ve. O sea, lo hace como algo social o cree que lo ve, pero que lo que le divierte es Mbappé sí, Mbappé no, la tertulia, pero que el fútbol, como de sentarte a verlo, la gente no lo ve, está con el móvil, está hablando con... No lo ve. Y el baloncesto tampoco. O sea, Yo al contrario, y fíjate que el periodismo, digamos, o el entretenimiento o la comunicación, o llámale como quieras, ha mutado en eso. Ha pasado a ser del purismo, ¿no? De hablar de fútbol, aunque ahora hay un programa, La Pizarra de Quintana, y ya estaba aquí Miguel, que habla de fútbol y tiene buenos números. A la gente le interesa el debate futbolístico. Pero creo que a lo mejor al aficionado de a pie, a mi amigo Richie, como siempre hablo con él, que es muy del Madrid, no me dice, oye, que el otro día hicieron una tertulia cojonuda en La Pizarra. No, me dice, el otro día en el Chiringuito, madre mía, no sé qué tal. Creo que triunfa un poco más, no que triunfe, pero que a la gente le llega más el folclore que el juego, como tú dices. Le divierte más el envoltorio del caramelo que el caramelo si es de limón o de fresa. No, y lo puedo entender, porque al final es todo... Son historias, ¿no? Es una narrativa, es como un... que si viene no sé quién, es un culebrón en sí mismo, ¿no? O una negociación, es todo... Lo puedo entender, ¿no? Y luego en verano, en los movimientos, siempre eso ha tirado mucho, ¿no? El fichaje, el que si viene o no viene, desde que soy pequeño yo siempre... Pero ahora quizá incluso más todavía, ¿no? Eso. Pero bueno, eso no lo vamos a parar porque creo que da buenos números, da buenos clics, ¿no? Sí. Y además el tema de Mbappé ahora con supuestos influencers o gente en Twitter que no tiene nada que ver con el periodismo, que te dice... Es como si tú y yo ahora aquí nos inventamos una noticia, la que quieras. No sé. Erling Haaland tiene un compromiso verbal con el Atlético de Madrid. Lo ha firmado con Gil Marín en Manchester el día tal. Y tú y yo vamos a muerte con eso hasta el verano. Y alimentamos... Luego no se va a cumplir. Pero hemos alimentado durante un tiempo el hype, ¿no? Que dicen ahora los modernos. Hubo un año que pasó eso con Marco Royce y el Atlético de Madrid, precisamente. Claro. Que estuvieron con el run. Entonces, bueno, es un poco lo que pasa, que la credibilidad del comunicador yo creo que se demuestra a la larga, ¿no? Sí. Y esto no se compra en una tienda. Yo como receptor de información que consumo mucha, me fío o no me fío, no porque lo elija, sino que veo una cosa y digo, este lo dice, me fío. Esta no me fío. Entonces, bueno, es un tema curioso. Y hablando del juego interior del Madrid, que antes lo hemos dicho, y de cosas que suceden y no suceden, tú tuviste este año un poco, digamos, te llevaste un disgusto por una exclusiva, una noticia que diste sobre Garuba, ¿no? Y te vi como muy afectado por el asunto. Me impresionó porque luego saliste y pediste perdón, porque tú habías adelantado la posible llegada de Garuba al Real Madrid, que luego no se dio. Y te vi como muy tocado por el tema y no sentí que fuera para tanto, sinceramente.
Bueno, me lo han dicho bastante compañeros, sinceramente, lo que tú me transmites. A ver, yo lo cuento esto con honestidad. Me gusta ser honesto conmigo mismo primero. Si no lo soy conmigo mismo, no lo puedo ser en una red social, ¿no? O en un medio de comunicación. Yo no dije que Garuba había fichado por el Madrid, pero luego repasando los tweets y las publicaciones y lo que conté en la radio, podía entender que el que estuviera detrás entendiera que eso estaba muy avanzado, que por otro lado lo estaba, y hay cosas que no se pueden contar, que evidentemente lo estaba. O sea, es un milagro que Garuba no firmara por el Madrid porque había muchos indicios. Lo sé de primera mano también. Sí, o sea, de primera mano que tenía una oferta muy buena del Madrid, que no suele darse tampoco, en el que se le perdonaba la cláusula, que todavía debía por su marcha a la NBA, y que era una oferta muy jugosa para él y que estaba sobre la mesa y muy, muy valorada. Y luego temas de intendencia o de logística que llevan un club, ¿no?, para los jugadores de élite, que se habían empezado a activar, y cuando eso se activa quiere decir que es una cuestión de tiempo. Pero Garuba no está en el Madrid, ese es el hecho, no está en el Madrid. Yo me siento más honesto explicando lo que ha pasado, hay cosas que no puedo explicar, pero me sentí... Pierde mucho un periodista reconociendo que a lo mejor ha cometido un error o no. Yo creo que no, yo creo que gana, yo me siento mejor. Me jode, es una cosa que no se me olvida, como digo yo, hay que hacer 5 buenas para que esa mala quede en el pasado, y en el futuro tendré incluso más cuidado todavía, y en vez de un 99,8% hay que ir al 99,9% periódico multiplicado por 10. Pero bueno, a mí es que dar las gracias y pedir perdón en la vida no cuesta nada, y creo que a veces los periodistas, sobre todo desde las redes, estamos en un púlpito como si tú estuvieras ahí en un escalón superior, que no puedes pedir perdón, no puedes rectificar, no puedes... Sí, que es una muestra de debilidad. Somos humanos, no, todo lo contrario. Sí. Y si soy débil, bienvenido. O sea, que no lo hice con naturalidad, pero es verdad que mucha gente como tú me ha dicho, oye, que no es para tanto, ¿qué tal? Bueno, yo lo hice así, no me arrepiento, creo que si no lo hubiera hecho me hubiera sentido peor. ¿Sabes lo que pasa? Que además yo en redes sociales, sinceramente, a ver, yo llevo trabajando desde el 97, 99 ya en, digamos, en medios convencionales. Durante varias etapas de mi vida me he sentido más periodista en redes sociales que en mi medio. Lo digo por diferentes motivos que han ocurrido, ¿no? Y yo no quiero mostrarme en redes diferente de como soy. Mucha gente en redes a lo mejor se protege un poco o muestra una imagen que le conviene. Yo quiero ser el mismo. Si tú lees un tuit mío, así me encuentras aquí, tomamos un café. Sí. Quiero acercarme a eso, no quiero... Entonces, si yo en directo o en persona lo hubiera hecho así, ¿por qué no lo voy a hacer en redes así? Me refiero. Para mí las redes sociales no es un disfraz en el que tú actúas de otra manera, es intentar acercarse lo más posible a lo que tú eres. En lo bueno, que será poco, y en lo malo, que será mucho. ¿Y tú te manejas bien en el tema de las redes sociales? Porque a veces yo creo que todos caemos en un poco de histeria colectiva. Yo, a ver, sobre todo destaco Twitter, es la que más me parece que más se puede acercar para comunicar, para ser periodista en Twitter. Ahora estás fuerte en Twitch también, ¿eh? Sí, en Twitch, sí. Bueno, y hemos tenido un objetivo benéfico que me ha arrastrado mucho y me ha gustado. Pero no he tenido muchos problemas con la gente porque tampoco mi talante... Hay una cosa, por ejemplo, de la que no me gusta hablar, que es de árbitros. Me lo he autoimpuesto porque nadie lo va a entender. Es decir, si yo ayer viendo el Barcelona Atlético de Madrid publico que me ha parecido que ha habido un penalti de Hermoso por pisotón y tal, me van a crujir. Sí. Me van a crujir, y sobre todo cuando están por medio Barcelona y Real Madrid. Prefiero no hablar. Si me pregunta a alguien qué te ha parecido, le digo sí, pero no pongo un tuit de eso. Pero de lo demás, hablo con naturalidad, y hay gente que te puede insultar un día. Hasta me gusta, qué sé yo, Bellingham es buenísimo tal, y llega uno, tú eres un hijo de puta. Y a veces le pregunto, ¿pero por qué insultas? Sí. Y puede ser que no te conteste o que te diga, oye, perdona, me he calentado, me he arrastrado por la masa, te pido perdón. Pasa mucho que... Porque yo no entro en un autobús de la MT, digo, buenos días, me cago en tu... Sí. O en la panadería, o en la frutería, o... Es como, en Twitter sí. Claro, es como la gente conduciendo, es un poco claro. O en el fútbol. Sí, exacto, que la gente no se comporta así en el mundo real, en la vida real, sino que adopta un papel que no puede en otros momentos de la vida, y ahí es donde destila todas sus motivaciones más pues primarias, ¿no? Primarias, primitivas y a veces negativas, es verdad, Lo que dices, y conduciendo has puesto un buen ejemplo, que la gente se transforma, a lo mejor luego cierra la llave o le da
al cierre automático y vuelve la vida normal, ¿no? Entra en la oficina y es una persona, un chico o una chica normal. Bueno, yo Twitter lo valoro mucho porque además ahora me permite seguir ligado al deporte, que la vida te conduce por esos caminos, con 44 tacos. Mi modo de comunicar ahora son las redes sociales, porque en medio estoy en otro departamento. Entonces, Twitter sí o Twitter no, rotundamente sí. Sobre todo Twitter. Y... Bueno, Twitter o X, ¿no? Sí. Que no se enfade Elon Musk, que esto se escucha mucho y me pueden poner una demanda. Te dije otro día, digo, es que no soporto ahora que tengamos que decir... es lo que más... lo que menos le perdono a Elon Musk es que ahora tengamos que decir todo el mundo, cada vez que lees una noticia, X, la red anteriormente conocida como Twitter. Digo, Total. Por favor, o sea, ya rindámonos X o sigamos diciendo Twitter, pero la aclaración esta me agota. Sí. Ahora estás en otro departamento y te he visto alguna vez hablando del tema. ¿Te ha molestado el cambio? ¿Cómo lo has encajado? No, bueno, yo esto lo verbalizo con naturalidad, sí. Primero porque me lo debo a mí por respeto y luego a la gente que me quiere o se ha preocupado me pregunta. Es un proceso que viene de atrás, un proceso complicado con la gente que dirige el departamento de deportes. Viene de muy atrás, de muchas historias y al final ha terminado en una decisión que evidentemente no es mía. Bueno, lo acepto, tampoco me gusta llorar por las esquinas. No... Te han mandado a Siberia, ¿no? Me han exiliado. Sí. Pero bueno, estoy aprendiendo, haciendo cosas nuevas. Yo creo que un periodista es periodista en cualquier ámbito. Lo mío es el deporte, porque es lo que me gusta, lo que he hecho toda la vida. Y yo de pequeño era radio y deporte, lo uní porque era mi pasión. Y creo que me falta algo si no hago deportes. Pero bueno, intento comunicar de otra forma y en el futuro, quién sabe, a lo mejor tenemos otra oportunidad. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust para indagar un poco más en la personalidad de nuestros invitados. Carlos, ¿te parece que te lance algunas preguntas? Estoy encantado. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Creo que la felicidad perfecta es tener sorbitos de felicidad en la vida. O sea, quien aspire a una felicidad eterna, inamovible, imperturbable y continuada, creo que es un error, porque la vida te puede cambiar teniéndolo todo o aparentemente todo en un minuto. En lo que tardamos en bajar aquí, cruzar la calle y tener un disgusto. Es tener sorbitos de felicidad y aprovecharlo muy bien. Sorbitos de felicidad, ¿eh? Muy adecuado para un podcast con Seagrams. Lo voy a vender en la próxima reunión que tengamos. Qué rica está. Sorbitos de felicidad. Y por cierto, hay que decirle a Nacho que no es tónica, ¿eh? A Nacho González. Ese es el peor product placement de la historia, ya lo dije. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es hacerle daño a la gente que quiero o a la gente que no lo merece. Es el miedo que tengo. No tengo grandes miedos a la muerte, a la infelicidad, no me lo planteo. Me da mucho miedo el, por un error inconsciente o no voluntario, hacerle daño de verdad a gente que quiero y no lo merece. ¿Y te ha ocurrido alguna vez eso? Sí, a todos en la vida nos ha ocurrido, sí, y me fastidia. A veces es inevitable, ¿eh? Yo siempre he dicho que digiero mejor o gestiono mejor mis problemas, aunque sean graves, porque yo como que me organizo a mí mismo, ¿no? Dependo más de mí, aunque muchas veces nos pensamos que somos más fuertes de lo que somos, ¿no? Y todos somos sensibles, frágiles y muy livianos, afortunadamente. Pero gestiono mejor lo mío que lo de los demás. Es verdad que a veces en la vida es inevitable hacer daño a corto plazo para que eso sea a largo plazo mejor. Pero sí me duele, me acuchilla el hacer daño a gente a la que quiero. ¿Y qué dirías que es para ti el éxito? Yo creo que es cumplir una parte muy reducida de los sueños que has tenido de pequeño o de los sueños que te van apareciendo por el camino. Eso para mí es el éxito. Poder llevar a la realidad un sueño que tú has cumplido de pequeño o que has tenido en tu vida. Y te digo lo mismo que la felicidad. Que nadie piense que el éxito es eterno, porque es un impostor que se asoma y te convierte todo en un caos. Pero cuando lo tengas, cuando lo sientas, disfrútalo. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y trabajar en lo que quiero. Ir a pabellones de baloncesto que yo mitificaba, ¿no? La mano de Elías, joder. Estaba ahí en la mano de Elías. La tumba de Salónica. Claro, en la tumba me falta, ahí no he estado. Pero el Oaca, no sé, pabellones míticos, ¿no? Kaunas. No, estuviste el año pasado en Belgrado, después, sí, después de la famosa pelea. Claro. Que es o sea, aparte de que el estadio ya es impresionante, sí. Cómo lo viven ahí,
viniendo de donde veníamos, esos playoffs y esa historia que se formó, además creo que tú te sacaste los billetes antes de que se formara la Marimorena, que es el único partido en el Wizzing que me he perdido el año pasado, la pelea. Fíjate de puntería, ¿eh? Bueno, no fue muy agradable, ¿no? No, pero me pareció una cosa en la que me hubiera gustado tener el recuerdo en vivo, no tenerlo en mi cabeza televisado y en diferido, que tuve que ver, me tuve que quitar de todo internet para verlo tarde. Pero vamos, que estuviste en esa ya inolvidable ronda de playoff, eliminatoria de playoff del Madrid. Pues mira, eso en el apartado profesional es el éxito. Quiero decir, yo cuando estaba en la Mano de Elías terminaba la narración o en Belgrado, cerraba la maletilla, miraba y decía, mira bien que a lo mejor es la última. A lo mejor esa no fue la última, pero hubo una última de momento. Y lo mismo digo, el éxito de ver a mi niña de 5 años, ver que es feliz y se ríe. Es el éxito, más éxito que ese no va a haber, con lo cual disfruta cada sorbito como pasa con la felicidad, porque a lo mejor un día el vaso se te cae. ¿Y qué recuerdo tienes de ese viaje a Belgrado, que fue un punto de inflexión rarísimo el año pasado en Madrid? Porque ahí está, yo creo que ya la sensación era que Chus Mateo le iban a echar, que era el fin de ciclo del Madrid. Jules, que había montado toda esa trifulca un poco con esa acción con Panther, algo reprobable, pero que había salido él bien parado al final, y Yabusele, el otro lesionado que parecía de gravedad. Bueno, fue todo desagradable, y luego de repente el Madrid, a partir de ese momento, retomó el vuelo. Yo tengo el recuerdo creo que fue el principio del segundo cuarto, final del primer cuarto, que el Madrid iba en el tercer partido, con 2-0 abajo, iba 16 o 17 abajo y estaba yo a 10 metros del banquillo del Madrid. Era un cementerio, o sea, un funeral. Si te dicen que el Madrid gana esa Copa de Europa en ese momento, le llevas al interlocutor al frenopático, ingrese por favor aquí y que le hagan pruebas. Fue una locura. Tocaron la tecla, el Chacho apareció, y además en un ambiente que de verdad que Belgrado es el doble del ambiente más fuerte que hay en Europa para mí. El doble. Ni griego, ni turco, ni nada, cero. O sea, es otra historia, una película completamente diferente de lo que aprietan. Pero el Madrid ganó los dos y encima Obradovic, que yo tenía la convicción, yo pensaba, a Obradovic no se le escapó un 2-0 ni loco. O sea, se le escapó un 2-0 a Obradovic, que es el mejor de la historia, ¿no? Del básquet europeo. Sí, pero también es para que era un partido tan atípico, o sea, tan sanciones de por medio, la gente revolucionada, un Partizan un poco novato también, porque han tenido una especie de resurrección estos últimos años y todavía pues tienen jugadores que no están acostumbrados a ciertos partidos. Y ahí fue cuando de repente brillaron y como brillaron los Jules, Sergio Rodríguez y Rudy. Los abuelos, ¿no? Que además eso, yo también te he leído alguna vez y yo también odio mucho esto, el querer jubilar, enterrar a grandes jugadores antes de tiempo. Es verdad que no me gusta con todo lo que nos han dado, ¿no? Como argumento para mantener ad infinitum a ciertos jugadores que quizá ya no tienen el nivel. Pero es que estos tres en concreto, o sea, la exhibición que da Sergio Rodríguez en el quinto partido, cómo cambia todo, cómo también Jules de repente, que se pone a defender y todo es de repente perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos momentos de la verdad es donde... Y por mí, ojalá, que supongo que no se podrá dar, pero ojalá continuaran el año que viene los tres. Rudy Fernández, que después de los Juegos Olímpicos supongo que a lo mejor se retira, pero es que para mí, especialmente Rudy, ha cambiado la sección del Madrid. ¿Sabes lo que pasa? Que a Jules tampoco le gusta lo de con lo que hemos dado. Son gente tan competitiva. Claro. Es evidente que Jules no está como hace 10 años. Es evidente. Pero hay que decir que Jules hace medio año le ganó una Copa de Europa al Madrid. Hombre. Y luego Jules no tenía mucho que ganar ahí. O sea, si la falla, a Jules lo hubieran crucificado. Y él lo sabía. La metió. Pero la podía haber fallado porque ha fallado unas cuantas de esas. Yo creo que Jules, hombre, un tipo que le ha dicho que no a la NBA por el Madrid, eso es insólito. Todo el mundo hubiera entendido que Jules hubiera ido al Madrid. Como todo el mundo entiende que Doncic, si vuelve al Madrid, lo haga con 35 años. Lo que le pide la gente del Madrid a Doncic es que siga siendo madridista, que cuando venga aquí se implique, y creo que lo cumple. Nadie le pide que juegue en Europa. Y Jules tenía nivel de estar en la NBA
antes de la lesión tranquilamente. Sí, ¿no? Y de hecho el general manager es Daryl Morey, que ha estado en Filadelfia, en Houston, en todos los podcasts americanos que escucho, lo menciona. Dice como su pequeña espina clavada que Jul les rechazara, que es verdad que tampoco a lo mejor hubiera sido un jugador determinante en la NBA, pero es verdad que un general manager importante, que es el que ha estado hablando con todo el follón de Harden, diga esto, para mí es un reconocimiento de que realmente querían a ese jugador. Mira, si me permite, voy a contar una cosa de Jul para que la gente valore lo que es la figura, porque Jul es un tipo, todo lo que es dentro de la pista, eléctrico, una estrella de rock, como le digo yo, tú es que tenías que haber tocado en un grupo de rock. Es extraño, Jul, Sí. Él acaba afuera, coge un micrófono y está con la mayor calma, que yo le digo, tío, vienes de reventar aquí, suéltate aquí, no, es muy tranquilo, pero él tiene detalles con la gente. A Jul lo adoran en el Madrid, y digo, cuando digo que lo adoran, no me refiero a su compañero Felipe, que es su amigo, o es compañero, me refiero a Óscar el Utillero. ¿Por qué? Porque él tiene detalles con el carrito del pescado que no tienen otros. Hubo una vez en el Madrid que no recuerdo si era una mala época o él se estaba curando de la rodilla, no recuerdo el contexto, que apareció un día con un regalo para cada empleado del Madrid, un regalo, no sé si un reloj o qué era, oye, para ti, para ti, para ti, para el de las oficinas, porque vosotros formáis parte del equipo y quiero que tal. Bueno, ¿cuesta mucho al deportista hacer eso? Seguramente no. ¿Lo hacen muchos? Casi ninguno. Porque el deportista vive su vida, su inercia, no se acuerda de... Cree que el utillero es su deber, que es su deber, estamos de acuerdo, tenerle las zapatillas preparadas y una toalla para cuando vaya al banquillo. Pero el utillero del Madrid, que lleva más años que Jul en el Madrid, adora a Jul y no adora a otros. Adora a Jul porque sabe que es un tipo de vestuario y un tipo espectacular. Me acuerdo perfectamente de una entrevista que leí a Pablo Aguilar cuando era canterano del Madrid, que contaba como ejemplo, decía que Papadopoulos, que fue el fichaje que salió muy rana en el Real Madrid, que era un pívot griego, en el que yo creí mucho, que jugó fatal, pero que un día le había regalado un teléfono móvil nuevo, le había dicho al canterano, para ti. Tal. Entonces me pareció ya de estos pequeños gestos que a veces no se ven y no se saben, y te cambia un poco la percepción de un jugador, ¿no? De repente te cae mejor, ¿no? Y verá que Jul tiene una relación un poco complicada. Para lo importante que ha sido en el Madrid, que es una leyenda, es de los tipos que más que mejores noches me han dado en el WeThink, que momentos loquísimos desde el último, pero partidos, me acuerdo, contra el Panathinaikos, contra el Montepaschi Siena, contra el Barça, mágicos. Y tiene una relación tirante. A veces, el otro día, de hecho, mandó callar a uno del público de repente por una canasta, ¿no? Tiene una relación un poco tira y afloja, complicada, y para ser ese gran líder, a veces me choca, ¿no? Pero ojalá, creo que a veces no se le ha valorado en su justa medida a Jul. Y es verdad que tuvo una lesión complicada y una vuelta complicada, pero es un jugador... Cambió mucho su forma de su físico, ¿no? Antes es que era, en el WeThink, esas frenadas que daba, esas patas con las que era, pues que tiene que cambiar, ¿no? Y eso a veces cuesta adaptarte. Pero... No, él se ha reciclado. A ver, es un poco tópico esto, que se retire cuando quiera, ¿no? Al final, en los clubes grandes es complicado asumir eso, pero creo que tiene rol vigente. Lo digo sinceramente, lo pensaba el año pasado en Supermomento, creo que tiene rol. Este año la temporada ha empezado muy bien y no está para 30 minutos. Bueno, el otro día jugó 30 en Europa y tal. ¿No está para 30 minutos? Estamos de acuerdo. ¿Tiene un rol vigente en el Madrid? Yo creo que sí. De hecho, ahora mismo tiene un rol vigente más que Rudy, que físicamente está muy lastrado y se ve que va a estar para partidos contados muy importantes, ¿no? Pero físicamente Jul está mejor. Sí, y Jul sigue tirándose las canastas que no debe y demás. Bueno, pero Jul, la canasta que tú dices contra el Olympiacos es espectacular. Muy bien además pensada, porque desordena la defensa de ellos y deja a Tavares prácticamente solo. Pero luego también una de las canastas más recordadas de aficionados del Madrid en los últimos años, una canasta maravillosa con finta de Carroll, un triple contra el Barça, un partido de final de Liga. El rebote del tiro libre, ¿no? El rebote, como él tiene el tiro pero elige pasar, que nadie te lo espera. Eso es de un jugador muy inteligente, y eso son momentos de Jul que a veces luego no salen cuando la gente habla de Jul, pero para mí sigue siendo un jugador diferencial. Mira, la canasta de la Copa de Europa de la Euroliga a la final, nosotros vemos la canasta en juego.
Pero eso tiene una intrahistoria. La intrahistoria es un tiempo muerto en el que un jugador, por muy veterano que sea, sabe la centrifugadora emocional, perdemos y hay que meterla. Y esto es la final de la Euroliga, no hay nada detrás, ya no hay otro partido, o gano o pierdo, no hay nada más. Y o gano o pierdo lo más grande. O sea, o estoy en la gloria o estoy en la mierda. Las miradas del tiempo muerto van a Jules siempre. Todos hacen así. Y el entrenador le dice, Jules, te la vas a jugar tú. Y él, en ese momento, en vez de pensar, joder, como la falle la que me va a caer, me la voy a jugar. Y la metió. Creo que es un tipo especial. Sí, sí. Sinceramente. Yo tenía mensajes de amigos diciendo, es un psicópata. Porque es verdad que con todo lo que venía él, con toda la historia, tirarte esa canasta y que no te tiemble el pulso o jugártela, o cuando lo que dices tú, quizá no le hacía falta, ¿no? Pero fue espectacular. Y es verdad que a veces subestimamos, como se dice, ¿no? Subestimamos el corazón de un campeón, ¿no? Pero pasa mucho también ahora con Modric también, que de repente a la gente le extraña que se queje por no jugar, ¿no? Y dices, es que al final han llegado donde han llegado por algo, porque son muy, muy competitivos y son... Ultra competitivos. Y tienen una mentalidad de querer seguir jugando. Yo me acuerdo todavía con 40 años, peloteras de Felipe Reyes porque le cambiaba a Lasso y decías, ¿pero qué necesidad tienes de enfadarte en un partido de ACB con tu entrenador con 40 años, sabes tu rol? Y se siguen enfadando. Pero para mí eso es precisamente lo que les ha llevado lejos. De Felipe hubo una muy famosa que yo viví de cerca, que fue en el tercer y cuarto puesto de la Final Four de Vitoria, 2017 creo que fue, 2019, sí. 2017 creo. Que en el tercer y cuarto puesto casi no lo sacó y él pensaba que era el partido y yo llego al vestuario, inconsciente de mí, pensaba, bueno, Felipe, tal, típica pregunta sin mayor pretensión, y se pegó una rajada espectacular, que hasta me sentí mal, dije, joder, la que se va a liar con esto. Evidentemente tuvo su trascendencia y luego tuvieron que tener una conversación los dos, pero Lasso siempre dice, yo conozco al jugador porque yo era peor. Sí. A mí no me ponía ni me incendiaba, ¿no? Entonces tiene esa mano izquierda para tomar la decisión, pero para no liarla, digamos, en el tiempo con el jugador. ¿Te has leído el libro de Lasso? Tengo pendiente, el de Faustino, ¿no? Sí, el de Faustino Sáez, ¿no? Lo tengo pendiente. Ganar para contarlo. Sí. Y pues es interesante porque conoces un poco más la personalidad de Lasso, también que es un tipo curioso. A mí y me gusta saber un poco la personalidad de cómo son los entrenadores, porque es lo que dices tú, son peculiares, ¿no? Pero es interesante las cosas que cuenta, un poco la intrahistoria. Me sorprende yo que lo he seguido muy de cerca, te sorprende algunas... A mí me sorprendió que cómo cuenta su interés por Micic, que no lo sabía. Que le llama conversaciones de horas. Esa historia lo sé y le dice le dice primero que tiene un sueldo imposible y luego creo que su madre o su padre estaba fastidiada y lo tenía más cerca, ¿no? Y se murió su madre se murió en mitad del mundial. Y le dice, sí, es que al final me pagan mucho y estoy a 1 hora de Belgrado. Pero cómo le duele el no poder traer a Micic. Y cómo son esas pequeñas cosas lo que va un poco dinamitando su relación con la directiva. A ver, en un club tan grande, con tanto ego, no digo que, con tanto ego, con tanta necesidad de ganar, la relación estaba rota. Ellos convivían porque al final formas parte de un colectivo y tienes el mismo objetivo. Y Juan Carlos sabía que Pablo era el mejor para eso. Pero es verdad que cualquier cosita, y esta fue gorda, ¿no? Fue un tema de salud, lo dinamita. Sí, también eso. Al final esos fichajes que se hicieron un poco, para mí, se notaban que no eran de Lasso, ¿no? Traer a la Provítola y él no lo supo aprovechar, quizá por un poco una posición personal también de Lasso, ¿no? O Ertel, todas estas cosas fueron como muy raras y muy impropias del Madrid hasta entonces. Pero bueno, un rasgo que no te guste de ti mismo. Te podría decir 1000. O sea, lo difícil es elegir un rasgo. Creo que soy... no lo puedo cambiar, pero si pudiera lo cambiaría. Creo que soy dolorosamente y nocivamente autocrítico. Voy aprendiendo con el tiempo, pero me cuesta mucho disfrutar de lo bueno. O sea, yo, por ejemplo, ya que nos gusta el baloncesto a los dos, si hago un partido que digo, joder, hoy me he encontrado bien, la voz ha ido bien, caduca, cojo el coche y se me ha olvidado. Si es un partido que, joder, cómo la he cagado en esta jugada, había que contarla mejor, me dura hasta que hago el siguiente, toda la semana tal. Y eso con todo de la vida, con mis relaciones personales, con mi faceta de padre, en mi trabajo, soy muy
enfermizamente autocrítico. Lo he mejorado, pero creo que hay un punto en el que no puedo paliarlo. Que no es sano, pero eso, fíjate, y te hago la conexión, pero eso es lo que más te puede sorprender a lo mejor del libro de Lasso, es cómo se fustiga por derrotas dolorosas y cómo las victorias pasan, que eso lo decía también Truman Capote, ¿no? Que decía, los días negros son los que dejan huella, ¿no? Los días felices no hay registro de ellos casi, ¿no? Pues es un poco, es verdad que a veces las victorias duran segundos, el sabor, y las derrotas te persiguen años, ¿no? Y los fallos y los errores te persigue, te castigas mucho por ello, ¿no? Y no es equilibrado eso. Somos en la vida muchas veces injustos con nosotros mismos y creo que es una de las facetas que Lasso seguramente ganaría la liga, estaría muy contento, pero a los 2 días en su casa diría a ver qué roster hacemos ahora, a ver, porque esto va a seguir. Y encima Florentino ha bajado al vestuario y me ha dicho, el año que viene quiero la Copa de Europa, ¿eh? Entonces, creo que ser autocrítico está bien, pero que si superas el límite no está muy bien. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Voy aprendiendo, pero me cuesta gestionar la equidistancia. Yo soy muy de grises, creo que casi todo tiene un gris en la vida, blancos o negros. La historia nos ha demostrado que buenos no son. Pero hay situaciones en la vida que sí requieren o voy o me quedo. No vale quedarse a la mitad. Y me cuesta cuando gente de confianza o gente a la que aprecio o a la que conozco mucho se queda a medias. Eso... Porque para mí hay veces en la vida que tú tienes que ir o quedarte. No te puedes quedar a medias. O voy o me quedo. No vale, no, vas o no. Y eso me cuesta. Eso no me gusta mucho. No lo llevo bien. Pero entiendo que es mayoritario, que todos en la vida al final la diplomacia triunfa sobre la implicación. Y alguien, tú que has hecho muchas entrevistas con gente del deporte, ¿alguien que te ha sorprendido por su forma de razonar, por su carisma, por lo zorro que era hablando? ¿Alguien que te haya sorprendido de decir qué persona, cómo maneja esto, los tiempos, cómo te transmite? No le he hecho entrevistas en profundidad, la tengo pendiente. Hay un tío que me gusta, Borja Iglesias, del Betis, alguna conversación. Me gusta que hable de temas en los que el deportista no entra. Para bien o para mal, que se implique políticamente, socialmente. Y luego es difícil la pregunta, tío, es difícil. Mira, un tío peculiar, un tío muy peculiar, que creo que me gustaba mucho entrevistarle, pero hasta me daba un poco de temor, era Messina, Ettore Messina. Sí. Porque son esa gente que tiene ese aura y ese Sí. carácter, y era un tío, a ver, cuando perdía no le hablara porque yo he coincidido con él. Me acuerdo cuando viajaba a las 4:30, yo tenía un vuelo antes que el equipo, casi no dormía, desayunaba y me iba. Y a veces bajaba él porque no había dormido, evidentemente. Y tenía un cabreo me acuerdo un día en Siena o en Milán. Bueno, en Siena fue cuando dimitió. Sí, buenos días. Pero luego en las entrevistas, claro, te tiene tantas cosas que contar y es un tipo tan interesante, pero con ese, como impone, ¿no? Es como Obradovic. Es gente que impone, que luego es muy maja. Pero Ettore Messina si me preguntas sin pensarlo mucho, te diría que Ettore. Pues me gusta que saques el tema de Messina, porque era un tema que quería tocar. Fíjate, o sea, fue de los días más felices de mi vida cuando el Madrid fichó a Messina. Era fichar a un entrenador grande, a un grande de Europa, ganador 4 veces de la Euroliga, 2 veces con la Kinder, 2 veces con el CSKA, un entrenador, una especie de Capello en baloncesto, ¿no? Valga un poco el símil fácil, pero un entrenador italiano, de orden. Me gusta hasta como las camisas que tiene, cómo va vestido. Un tipo que ha estudiado económicas en Bolonia, un tío listo, un tío exigente, un tío, un ganador. Y en Madrid venía de una época que le costaba un poco. Había tenido buenos años con Plaza, pero que no llegaba a la Final Four en una década, en más de una década. Y de repente, con Messina, no sin esfuerzo, llega al Madrid por fin a la Final Four, pero él justo dimite un poco antes. Y fue un poco tumultuoso su paso por el Madrid y tal. Y ahora en el Milán, dices, Messina, se te está yendo un poco el asunto, ¿no? De las manos. Enfadado todo el día, siempre está
trayendo y quitando jugadores del roster, dejando al pie de los caballos ahora a Kevin Pangos, que es un base extraordinario, y le dejas mal, siempre a la gresca, siempre como enfadado con la humanidad. Mirotic está en un proyecto como el Milán que es una maravilla para él, que le dejan hacer, no le piden resultados inmediatos. Es un proyecto que no quedan, de los que ya no quedan en Europa. Y se le está yendo un poco el asunto de las manos. Bueno, el Madrid, a ver, yo no recuerdo un entrenador al que le hayan dado tanto como a Messina. A Messina le dijeron, este es tu equipo, ¿a quién quieres fichar? Cauquenas, Hansen... Sí, Garbajosa. Exacto. Que luego terminó mal con él, además, y demás. Bueno, terminó mal porque lo sacó sí. de la plantilla y tal. Pero le devoró el entorno. O sea, a mí me pareció que Messina afrontó el Madrid de baloncesto como si fuera el de fútbol. Sí. Él le daba una importancia a lo que comentara, la prensa le atizaba y tal, Sí. pero a ver, el entorno de básquet es lo que es, no es a Mourinho, no es a Ancelotti o no es a cualquier entrenador del Madrid, ¿no? Y le devoró, estaba muy pendiente de eso. Luego, de hecho, él dimite en un partido, creo que fue en el Madrid Arena o en el Madrid Arena creo que fue, o en la Caja Mágica. Sí, la Caja Mágica. Dimite en el vestuario una derrota contra Siena en casa, creo, por 20 o tal. Se arrepiente al día siguiente y fíjate qué calentón. Intenta volver, ya no había marcha atrás porque cuando dices que te vas, claro, ya te has ido. Y el vestuario ya tal, pero le devoró el entorno. Y fíjate, yo espero que no le moleste, pero es lo que te digo, de tipo especial, yo en esa etapa viajaba con el Madrid por Europa y siempre viajaba súper pronto, que le mosqueaba a los jugadores porque se iba a las 8 de la mañana del día anterior, pasaban como 2 días fuera, ¿no? Y siempre hacía un entrenamiento en el pabellón donde jugaba. Pues me dejaban entrar, que hasta yo estaba como incómodo, porque era... Y he visto broncas ahí, o sea, de esto de contener la respiración para que no se oyera tu respiración, o en ese momento no te entrara la tos, porque... Que te cae a mí. Impresionante, pero broncas a gente muy grande, Felipe, Chacho, tal. Sí. Y decía, joder, tío con mucho carácter. Y creo que no gestionó bien. Y ahora en Milán, fíjate que le ficharon con un cheque en blanco directamente, venía de Estados Unidos, Armani habló con él, lo que quieras para ti, para tu familia, porque su mujer no estaba muy convencida, lo que quieras, sueldo, como tú dices, pantagruélico, y la no presión de un proyecto. No te vamos a... Y no está con 4-7 ahora. No toca la tecla. Sí. Y a lo mejor no se ha sabido regenerar como le ha pasado a Obradović, que es caliente pero entiende más a los jóvenes, no sé. Le falta a lo mejor ese... Pero es verdad que lleva mucho tiempo sin tocar la tecla. Sí, se clasificó para la Final Four, ¿no? Que fue cuando les gana el Barça con ese canasta de Higgins espectacular. Pero sí. Y tu último gran viaje que has disfrutado, bueno, me has dicho lo de Belgrado, un último gran viaje de trabajo o de no, que te haya encantado. Me encanta viajar, me encanta. Desde que tengo la niña pequeña lo hago menos. A ver, el gran viaje de mi vida creo que ha sido a Australia, en lo personal. Además iba con un amigo que estaba allí estudiando y sabía dónde había que ir porque no es un país barato, fácil, accesible para viajar. Australia me parece un país brutal porque creo que o vas esa vez o a lo mejor la vida es difícil, ¿no? Por economía, por distancia y tal, Australia. Pero me encanta viajar, ¿eh? Tengo 1000 chinchetas que poner en el mundo y es una de mis pasiones. Y de curro, es que de curro me lo he pasado... O sea, te diría que me lo he pasado genial en mi ciudad favorita, que es Vitoria, que me encanta, tengo amigos, la conozco, he hecho Vitoria, radio allí 1000 veces. Y me encanta lo que ha hecho el Baskonia, me encanta. Es un equipo que me encanta que se mantenga ahí, o sea, que ha tenido un momento últimamente altibajos, ¿no? En los últimos años, cuando volvió Scariolo, esa época, pero es un equipo que me hace feliz, que le vea bien, ¿no? O sea, son equipos que tienen que estar. Tengo muy buen recuerdo de cualquier viaje por Europa para hacer radio. Te diría, fíjate, la Eurocopa 2008, yo tenía la misión de seguir al rival de España. En la final fue Alemania, pero durante toda la primera fase, Rusia, tal. Y las distancias eran muy largas, porque era además Austria y Suiza. Entonces, con un coche, hacía viajes de 1000 kilómetros al día, con unas galletitas Leibniz, me acuerdo, un cafetito allí y tal, sin rebasar los límites porque te metían tal. Y tengo el recuerdo de llegar a la final en Viena desde Lugano, que hice Lugano-Múnich, Múnich-Viena, que además, fíjate, Múnich
me fui a tomar un codillo y una cerveza y tal, a lo mejor en vez de una me tomé 2. Pero claro, son 2 litros. Y me levanté y dije, joder, voy un poco tocado aquí solo antes de una final. ¿Qué cosas, no? Solo aquí en Múnich, Sí. cosas de estas, ¿qué tal? Pero ese viaje lo recuerdo de Lugano a Viena para ser campeón de Europa. Qué bonito. Esos momentos que les guarda mucho cariño, esos momentos de viajar solo por trabajo, a lo mejor estás yéndote palizas. Lo que dices tú, fíjate, que acuérdate de las galletitas que te tomabas como suministro, ¿no? Es que las vi el otro día, además, en el Congreso de los Diputados, que fui a hacer una cosa, la vi en la máquina y pensé para mí, joder, si trabajara en el Congreso yo me ingresaban aquí por colesterol y por sobrepeso porque es una debilidad. Y tengo el recuerdo, fíjate qué tontería, pero de a lo mejor hacer 10.000 kilómetros en un mes en coche, yo solo tranquilamente y disfrutando. Y me encanta, o sea, yo me levantaba a las 2 de la mañana para ir a no sé dónde, sin dormir, tal. Lo he dicho hace poco, he cumplido mis sueños. Y es que eso mucha gente no lo puede decir. ¿Un olor favorito que tengas? Soy muy friki de las colonias. De hecho, uso Issey Miyake desde pequeño. Te voy a decir, bueno, desde pequeño, desde que tenía 20 años, porque un día le pregunté a Michel Salgado, en una zona mixta, digo, joder, qué bien huele este tío, coño, que huele de maravilla. Y ya me tragué la vergüenza, le dije, Michel, ¿qué colonia usas, tío? Issey Miyake. Y todavía la uso ahora, que me gusta. Pero mi madre, mi familia y tal, yo soy muy fácil de regalar. Me regalas una colonia y soy feliz. Más allá de las colonias, olor. Me gusta el olor de las velas que huelen. Es decir, una de cada 150.000. Sí. Que huelen cuando las enciendes. Sí. Ese olor me gusta, me relaja, o de una, fíjate qué tontería, de una vaselina o una crema que huela perfumada. Eso me gusta, me deja tranquilo. Ahora que tengo una nena de 5 años que le das cremita y tal, me encanta, me tranquiliza ese olor, me gusta. Me hace gracia lo que comentes de Issey Miyake, porque yo tengo un muy buen amigo que es director en una agencia de publicidad, que me contó otro día, casualmente, su relación también con Issey Miyake. Y me pareció tan bonita y digo, es que esto deberías tú proponerlo como anuncio para la colonia, porque decía que él había estado trabajando, o sea, se fue a Manchester a trabajar en un hotel con 18 años porque pues, no tenía, que quería aprender inglés y ganar un poco de dinero, y trabajaba limpiando habitaciones en el hotel. Y que decía que había un cliente habitual que era como un tipo que a él le parecía alguien con una presencia o con educado, que dejaba un halo ahí como un poco siempre interesante por donde pasaba. Entonces un día se fijó que en su habitación tenía el frasco de Issey Miyake. Y como que esa persona le parecía alguien aspiracional a lo que un tipo educado, un tipo que parecía listo, un tipo que parecía que tenía un propósito en la vida, ¿no? Y decía, pues mira, desde ese día uso Issey Miyake. Porque lo asociaba a esa persona, ¿no? Yo para mí el tema de los olores es básico, de verdad. O sea, una casa que huela bien, una tienda que huela bien al entrar, y puedo oler bien porque vendas pan y huele bien, o porque es una perfumería, o porque es una tienda que tiene un ambientador que es cojonudo, con perdón. Pero me gana la gente que huele bien. Es decir, el tema de la colonia y me gustan los olores, me evocan cosas positivas. Estoy en tu barco. Es cara la colonia, ¿eh? Sí, no. Y aquí, pues parecido un poco a los olores, una voz favorita que tengas, una voz tuya de radio, una voz que sea como lo equivalente que tú dices de los olores, que te tranquiliza o que te logra... Tiene que ser una voz de radio, te puedo decir... Mira, me ha gustado siempre la voz de Mara Torres, sobre todo en la radio, por lo que hemos hablado fuera de micrófono, que parece que ahora la radio también se tiene que televisar. Si no se televisa la radio o el podcast, ¿no? Video podcast. Para mí, la magia, fíjate, la magia que tiene la radio es que un tío o una chica que son tremendamente feos, pongo un ejemplo hiperbólico, te puedan transmitir que son los más guapos del mundo. Eso es la radio. Y voces, a ver, Mara Torres, la voz que asocia a mi infancia es la de Manolo Lama haciendo baloncesto, además, que muy poca gente lo recuerda, que ahora está fastidiado de la voz y tal. Y Tomás Roncero también le hacía mucho baloncesto. Mucho en el mundo, en el mundo. Esa voz la tengo asociada porque le he escuchado narrar campeonatos con España de baloncesto 1.000.000. Pero qué sé yo, es que yo he escuchado radio... Me encanta Francino, escucharle ese tono de voz, por ejemplo. Alsina, no sé, una voz suave en una conversación
el género de la conversación, una voz que te atrapa, que te envuelve, que te metes dentro de la radio, te podría decir varias, pero esas, no sé, para conversar, por ejemplo, Mara Torres me encanta la voz que tiene. Y tú, por ejemplo, cuando cierras los ojos y piensas en tu casa de pequeño, o lo que tú te he leído varias veces, que eras un obsesionado de la radio, ¿no? Que te acostabas con la radio puesta a tu lado. Además, es algo muy común en mucha gente, amigos míos también, que se metían el transistor debajo de la almohada. Y tú, o sea, tu infancia, ¿qué se escuchaba? ¿A qué suena tu casa? O sea, cuando cierras los ojos, ¿a qué te...? ¿O música, o una radio, o un programa? Sonaba Carrusel Deportivo. Sinceramente, bueno, Carrusel Deportivo o el que fuera, ¿no? Yo he escuchado mucha radio, también he escuchado Onda Madrid como oyente, a mi compañero Carlito Rodríguez le vacilo y le digo, es que yo te escuchaba cuando era pequeño. Y es verdad, ¿no? Escuchaba cuando los partidos eran a las 5, todos a la vez, no se televisaban, me gustaba seguir al Rayo también y no... Pero en mi casa, y fíjate que mis padres, a ver, son de radio, pero relativamente, no son... Sí, eran de radio porque todo el mundo era de radio, ¿no? Pero yo me levantaba para ir al colegio y ponía la radio. Me acostaba con la radio y a veces de madrugada le metía un meneo sin darme cuenta que me había quedado dormido y reventaba las pilas y tal. Yo escuchaba las noticias por la mañana. Con el iPhone más complicado eso, ¿eh? Sí. Hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado, sí. Hay que poner barrera, ¿no? Pero mi sonido es el de los partidos de fútbol en la radio, es el sonido de mi casa de pequeño, claramente. Incluso estudiando a escondidas, bajito para que no me calzara. Eso creo que lo tenemos todos, lo de la radio, los domingos, un poco sabiendo que el día siguiente había un examen, pero poniéndote en la radio para ver qué había pasado. Sí, eso es común en todo, yo creo. ¿Y cómo cuidas tu voz? Nosotros que vivimos de esto, como Adele y como Rosalía un poco, ¿qué te pones? ¿Usas jengibre? A ver, yo he tenido una etapa mala, que tenía la voz un poco deteriorada. Viéndolo con perspectiva, creo que era más por cuestiones no físicas que físicas. Aunque yo iba al otorrino y me decía, oye, tienes ahí una cosa, que además me hizo una pequeña intervención y me quité. Pero creo que había un componente emocional, psicológico, yo en eso creo. O sea, sí, claro. Y he hablado con deportistas, además, me voy a romper y me rompo, porque tal, ¿no? Me cuido, no hago nada especial. Tuve una época que tomaba unas pastillas de propóleo que ya eran protección mental más que física. Sí. Si me quedaba sin ellas, hostia, sí, voy a hacer un partido de básquet, no las tengo en el bolsillo, esto va a ser, no, era más emocional, más psicológico. Trato de cuidarme, nunca... Es verdad que me cuesta mucho. De joven a lo mejor he salido un día más de la cuenta y luego he hecho un partido. Pero yo, fíjate, las copas de baloncesto, que es un contexto para perder el norte, porque está todo el mundo, sale y tal, yo no he salido, salvo que ya hubiera acabado, no he salido por la noche porque no me siento cómodo. Y me cuido pues intentando hacer cosas normales, llevar una braga siempre. Pero voy a decir una cosa, si hay jóvenes que quieran dedicarse a la radio, todo con mesura. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que se llama Víctor, que es atleta, ahora está retirado, que es atleta olímpico, campeón de Europa, Víctor García, de 3.000 obstáculos, que decía, yo la noche anterior a competir me tomaba una pizza del Telepizza. Sí. Lo que te dicen que no puedes hacer. Y ganaba. Porque si me meto en un hotel, pasta, pollo a la plancha, tal, no pasa nada. Lo mismo. Sé natural, cuídala, no seas un burro, no te fumes 3 paquetes, pero tampoco te metas en una urna de obsesión, porque eso no va a funcionar. Eso se lo leí también a Federer, que contaba Federer, ese tuvo como un regreso fuerte, ya veterano, y que él contaba que decía, es que de repente me he relajado un poco en mis rutinas y mis costumbres, y lejos de venirme mal, he ganado muchísima más soltura y estoy más cómodo. A la hora de que de repente se iba a cenar el día antes del partido a un sitio que le gustaba de sushi en Australia, no sé qué, como que de repente decía, haber bajado un poco esas cosas que tú dices a lo mejor también, que son más mentales, son como más... te hace luego estar un poco más tranquilo, no volverte loco con la alimentación, dentro, por supuesto, de una exigencia alta, pero lo que dice tu amigo, ¿no? El no hacerlo, no convertirlo en tu personalidad, ¿no? Yo tuve una época mala, que además ahora la veo con perspectiva y digo, joder, los que estaban a mi lado, ¿cómo me aguantaron? Yo, por ejemplo, si hacía un partido un sábado, un viernes una reunión social, pero no te digo una salida, te digo una cena con amigos,
Si la podía encajar otro día, mejor. No Ya. iba cómodo, no iba cómodo. Y fíjate que ahora solo veo y hasta te viene bien calentar la voz y hablar en un tono normal, como estamos Claro. hablando ahora. Pero era como, no, en mi urna eso no es bueno. Lo que pasa es que tuve una época mala y yo la asociaba, ¿no? O cuanto menos hable hoy por la mañana, cuanto me descubrí hablando solo, probándome yo solo a ver cómo tengo la voz, lo primero que hacía cuando me levantaba por la mañana era hablar, a ver cómo la tengo hoy. Sí. Joder, pues la tienes mal porque te acabas de levantar, socio, como, Sí, como sí, todos los sí. seres humanos, ¿no? Pero al final eso ahora lo he paliado un poco y creo que va mejor. Y luego aparte de eso, que también luego la gente no valora una voz perfecta, Nah. sino el contenido de lo que dices o cómo, y la gente entiende que puedas tener gallos, que puedas tener... La gente luego no es tan exigente o tan... Lo que busca es autenticidad o de verdad que le transmitas. Y eso a veces, pues con las ciertas imperfecciones o con ciertas cosas, no... Soy un absoluto fanático de la imperfección. De hecho, la perfección me parece completamente sobrevalorada. Y en la radio me gusta la imperfección. Sí. Creo que, mira, Es que hay te he escuchado una de lo de Ah. la retransmisión un poco sucia, como Ah, dices, ¿no? Sí, hay sí. narradores completamente y narradoras completamente académicos, perfectos, que yo digo, joder, es que es la dicción perfecta, tono perfecto, pero te falta algo que para mí no se compra en una tienda, que se llama duende. Eso que tiene el comunicador, que o lo tienes o no lo tienes. No te vas a, no, 2 kilos de duende. No, no existe eso en la panadería. No. O me voy a formar en un máster en duende. No, eso no existe. Y eso se tiene con la imperfección, es decir, lo que tú dices, pues pisarte en antena, soltar un exabrupto asumible, narrar de forma menos académica, yo creo que le llega más, no sé, somos imperfectos, ¿no? Pues yo soy Sí. imperfecto, valoro más que alguien lo sea también. Si alguien me lo encuentro es perfecto, digo, Ah. joder, aquí dónde está el truco, ¿no? Te pongo un ejemplo. A mí, fíjate, me pasa con audiolibros, que no escucho muchos, pero sí que estoy suscrito y me gusta a veces saber cómo se lleva al formato audiolibro libros que me han gustado y demás. Y me pasa que, lo hablaba hace poco en una editorial, que me gusta más a veces que el autor que no se dedica a eso lo intente, lo haga con sus fallos, con sus errores, pero me transmite a veces más eso que la voz de un actor profesional leyéndome algo, aunque sea Morgan Freeman leyéndome un libro que me encanta, pues me transmite mucho menos, porque sí, será perfecto, será canónico, será ortodoxo, pero me gusta la naturalidad y la espontaneidad a veces del otro, de los errores, de los fallos, de ver a una voz que te transmite lo que él ha escrito, ¿no? Yo tengo una pelea con los técnicos y técnicas de Onda Madrid a veces, cuando ya se pasó del 4 hilos que había, que tú conectabas una línea que sonaba Sí. microfónica o telefónica, y yo les decía, es que me gusta como oyente. Recuerdo que por el año 2000 ya se puso la línea digital. Tío, estoy escuchando a este narrador en este campo, coño, suena tan perfecto que parece que está en mi casa. Claro. Yo quiero escucharlo en el campo, en Grecia, Sí. allí, quiero escuchar la moneda que le da la cabeza, ¿no? Y es verdad, me gusta más. Ahora pongo cintas de eventos con sonido microfónico sucio y me suena más a radio que narrar un partido que a veces no se escucha ni el ambiente. Digo, es que parece que está en mi casa. Sí, sí. Los que no tenemos una voz perfecta, además, se nos nota más cuando es tan limpio como esta mesa que tenemos aquí ahora, perfecta, ¿no? La Sí. famosa Rode, que un teléfono de antaño. Entonces, Sí. no me gusta la perfección en la radio tampoco. Ni en la radio ni en la vida, ¿eh? No... Es como un berberecho, tiene que a veces tener un poco de Claro, arena, si no... Hay que comérselo igual. Exacto, exacto. Y una palabra que digas o escribas muy a menudo, demasiado, que tengas un poco de decir, digo esto continuamente, me tengo que quitar esta expresión. Se ríen mucho mis amigos de mí porque digo mucho socio. Socio. Socio y socia. Yo, es como lo de niño, ¿no? ¿Qué pasa, niño? Que yo digo socio. Es que y mi hija, de hecho, me río con ella porque a veces tiene 5 años, pero cuando tenía 3 o 4 íbamos en el coche y a lo mejor digo, mira, se ha saltado el semáforo, y le decía, socio, no te saltes el semáforo, tal. Es una palabra que digo mucho y la gente se ríe de mí. Es una tontería, pero lo de socio lo tengo ahí. El primer disco que te compraste con tu dinero, que quisiste decir, me quiero comprar este disco. Pues tengo dudas si fue alguno de Michael Jackson o seguro que alguno de rock español, que es lo que me gustaba, ¿no? Reincidentes o Platero o Extremo Duro. De comprarme el cassette, fíjate, te diría que a lo mejor fue Michael Jackson. No sé cuál sería porque no me acuerdo, pero seguro que cassette. Lo que pasa es que yo era un poco pirata. Cogía los 40 principales
y me grababa las... Y me fastidiaba que hablaran sobre la canción, que lo hacían mucho, ¿no? Sí, cuando antes de acabar, este es el último hit. Déjamela limpia, que esta parte me gusta. Claro. Todos hacíamos, ¿no?, esa lista de 30 canciones en casete, fíjate lo que es la vida. Pero seguramente, y no es que me gustara especialmente Michael Jackson, pero lo escucharíamos en el colegio todos y... No, pero Michael Jackson, Thriller creo que fue, me acuerdo perfectamente, lo tenía en un libro de música al colegio, que decían que había vendido 40 millones de discos y dices, claro, imagina, digo, toda España con un disco de Michael Jackson. Claro. O sea, el símil era eso. Y vendido de ir a la tienda, ¿no? Sí, por supuesto. Brutal, brutal. Hay discos, o pasa con esos discos o libros que parece que tienes que tenerlo, ¿no? Incluso de pequeño ya tienes que decir, mira, necesito saber a qué suena esto, o hay que tenerlo en mi biblioteca. Pues sí. Y luego, has dicho Reincidentes, aquí cuando vino Rodrigo Sorogoyen, el director de cine, dijo que su primer disco había sido el de Reincidentes. Fíjate. Pegaron mucho. En mi época, que mis amigos además eran de melena, de tal, íbamos a muchos conciertos y seguramente, bueno, ahora, fíjate, el cantante de... Heavis de Argüelles eran. Sí, de los bajos, ¿no? Exacto. Pero el cantante de Extremo, Robe, ahora va a sacar un nuevo disco que tiene 61 años y para mí es el mejor poeta de España. Un compositor brutal. ¿Y la primera película que viste 2 veces en el cine? ¿Quisiste volver a verla, si te acuerdas? Me cuesta mucho ver una película 2 veces. Me cuesta mucho. Yo creo que fue La vida es bella alguna de estas. No sé si en el cine 2 veces, pero luego querer verla otra vez. De estas que te impactan y tal. Me gusta mucho el género... A ver cómo lo digo. Incluso sádico, ¿no? O sea, películas de guerra, pero duras. Crudeza. Alguna de estas japonesas he visto que mi acompañante ha dicho, me voy del cine. Cuando tiraban a un bebé por la ventana y cosas de estas, ¿no? Pero al final creo que es la vida. O sea, que es que eso ha pasado, ¿no? Bueno, ha pasado y pasa ahora mismo. En Palestina, en Israel... en Rusia y tal, ¿no? Y en miles de conflictos en África. Me gusta el género histórico. O sea, ver una película de... Fíjate que las hay, del tema nazi, me captura. Pero la primera que yo creo que... Hay 2 que... La vida es bella y El diario de Noah me impactó mucho en su día. Seguro que la vi 2 o 3 veces. Porque además mi abuela ha tenido Alzheimer y tal y me impactó... Me parece una película cruda pero muy bonita. El diario de Noah, la de Ryan Gosling. Sí. Mira, la versión más romántica de Carlos Sánchez Plas. Sí, no, yo soy un romántico. A ver, soy un romántico brutal, pero además en el componente idealista de la vida. Que sé que me va a venir la hostia, con perdón. 1 euro para el jarrón, que diría mi hija. Un euro para el jarrón socio. Diría eso. Pero me gusta... A ver, yo creo que en la vida tenemos que tener un componente romántico, idealista, destroyer. Que sepas que te va a hacer daño, porque si no... Si tenemos todo muy racional, el componente emocional no prima. Y hablando de pelis históricas y de batallas y tal, ¿has visto la última, la de Napoleón? No, la tengo pendiente. Pero muchas críticas... No me gustó nada. Por eso te digo que no... No me transmitió nada. Pero tiene mucha ficción, ¿no? Mete mucha ficción, ¿no? ¿O no? Sí, yo tampoco... O sea, tampoco esperaba ir a ver una película de 2 horas de Napoleón y que fuera... pegado a la realidad o fidedigno, ¿no? Pues tendrá sus licencias creativas y todo eso. Pero más allá de eso es que me parece que me aburrió, que no me transmitió, que te iba a decir que me dejó frío, pero ni eso, porque cuando sale la famosa, cuando pierde el sentido y el norte en Rusia, ni siquiera me transmite que lo pasen mal con el frío. No sé, como que me dejó muy... Pues sí, una película como que hecha con desgana y luego toda la parte con Josefina me aburrió muchísimo. O sea, no me pareció una película para salir al paso, vamos. No me pareció nada... Tengo que ir a verla, pero voy a verla ya con un poquito de prejuicio negativo, ¿eh? Luego a lo mejor me sorprende. Sí, yo creo que si vas con... Pero yo creo que es un poco... Todos muchas veces somos víctimas de nuestras propias expectativas, ¿no? Entonces, claro, Napoleón... Es tanta historia, tanto tal, y un personaje más, como dicen, bigger than life, ¿no? Pues que te crees que vas a estar. Y que luego más un proyecto fallido de Kubrick, ¿no? Quería hacer Napoleón, pero era tan faraónico el proceso y el proyecto que nunca pudo hacerlo. Y de repente esta, pues más... un poco... No me transmite ni grandeza el personaje de Napoleón, ¿no? Que parece que todo le pasa a él por accidente. No logra transmitirte nada la película. Ya me dirás qué te parece. Un jugador de baloncesto fetiche que hayas tenido. Alguien que digas, mira, no me
cansaba nunca de verle en la pista y quizá a lo mejor no tenía ese reconocimiento, o sí, pero tú lo quieres reivindicar. A mí hay un tipo que siempre me ha gustado y luego como periodista me parece un tipo peculiar, que era Nacho Azofra. Creo que es el antijugador, un tipo que le ves en la calle, este tío como va a jugar al baloncesto. Sí, parece el cantante de Zetas Cortos más que otra cosa. Un tipo raro, ausente, o sea, raro me refiero a ausente, ¿no? Un poco contradeportista, ¿no? En las inquietudes, tal. Y luego ha tenido momentos... A ver, en este baloncesto a lo mejor le costaría un poco porque todo ha cambiado. Pero en aquel baloncesto, y te hablo de cuando Estudiantes casi es campeón de liga en 2004, que hace 20 años, no tanto, un jugadorazo brutal. O sea, Y pues fíjate, ayer mismo hablé con mi hermano de Nacho Azofra, porque estábamos recordando un poco también como que el Estudiantes, que es un equipo que yo, por supuesto, como madridista, hay rivalidad, pero siempre he querido que el Estudiantes le vaya bien, porque es un club de baloncesto, igual que te he dicho antes lo del Baskonia o el Juventud, ¿no? Son equipos que quiero que les vaya bien porque han hecho mucho por el baloncesto en España y han sacado muchos jugadores y es una historia bonita que hay que mantener. Y hablábamos de cómo el Estudiantes había descompuesto muy rápido todo, ¿no? Como que era un equipo que había hecho bien las cosas, que estaba y de repente por malas decisiones, empecinamientos de la directiva, no había logrado mantener, y ahí está, en segunda división, y no logra salir. Y recordábamos noches de Nacho Azofra que ganando al Madrid, y no hace tanto tiempo, te digo, haciendo un partidazo, me acuerdo de Nacho Azofra. Hubo una eliminatoria, bueno, Nacho luego salió fuera y volvió, pero hubo una eliminatoria que fue el día antes justo de la final de la Champions del Madrid en Glasgow, o sea, 2002, ¿no? Sí. Que jugó un Madrid Estudiantes, semifinales, quinto partido en el pabellón Raimundo Saporta, que falla una Chandler Thompson debajo del aro para meterse en la final. Y fue una eliminatoria brutal de tú a tú, o sea, dos equipos de tú a tú de verdad. Lo que pasa es que Estudiantes ahora está demacrado en lo institucional, sigue con el mismo motor institucional y directivo de antaño, y creo que le pasa un poco como al Rayo en fútbol, tiene poca crítica periodística. Es decir, hace 20 años el periodista que sí podía seguir más a Estudiantes, al Rayo, ahora son menos o somos menos, queda un poco apartado en Madrid. En Madrid no interesa mucho, ¿no? El Rayo sí, pero Madrid es Madrid Atleti. Y creo que tienen poca crítica de la afición y del periodismo, pero Estudiantes lo han reventado. Sí. Y ahora va bien, que va segundo en LE, ha hecho un equipo competitivo, creo que puede subir, pero más allá de eso, la gente no se identifica con los valores, el equipo de patio de colegio, que no era un tópico, era verdad, no engancha. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Hostia. Otro euro para el jarrón. Loading. Creo que estoy loading. A ver, mi estado de ánimo. Yo pretendo que sea bueno. A ver, vengo de una época profesional y personal complicada por diferentes motivos, pero intento que sea buena. Creo que... Diría que moderadamente buena, pero sin lamerme las heridas, quiero decir. Es que la vida es eso. La vida es cosas buenas, malas, regulares, buenos momentos, malos, sorbitos de felicidad, sorbitos de tristeza y bueno... intentar siempre aprender y hacer cosas que te nutran. Me cuesta, ver, yo tengo otro defecto, sí, no te lo vas a creer, pero tengo otro más, que es que me cuesta mucho soltar. Yo soy muy introvertido para lo malo. O sea, yo puedo estar... Te diría que tengo la virtud, pero es un defecto tremendo. De esconder algo jodido de verdad y que no me lo note la gente. Incluso los que me conocen, ¿eh? O sea, ir a una reunión social o ir a currar... Y que eso no... Porque para mí sería como una derrota que se notara. Fíjate qué tontería, ¿no? Es como que somos fuertes y gilipolleces. Pero me cuesta mucho escenificar mis problemas. No me gusta, no me siento cómodo. Sí, porque es verdad que a veces creemos que es aburrir a los demás con tus historias, ¿no? Y a veces es tan sencillo como hablarlo y luego te sientes sorprendentemente bien. Sí, ¿no? Es necesario, ¿no? Si está inventado, quiero decir, que cualquier psicólogo te diría, tú estás loco. Pero a veces, mira, escuché una vez una entrevista a Messi, que le hicieron, en una época, Messi, claro, presión máxima, siempre tienes que ser el número uno, tal, y él decía, yo sé que tengo que ir al psicólogo, pero no voy. O sea, estoy convencido de que quien me lo dice
y me obliga casi. Tienes razón, pero no he conseguido dar el paso de, para mí es una especie de derrota, acudir a alguien que me ayude, porque mi forma de ser es que yo puedo solo, ¿no? Qué tontería. Bueno, no voy a decir que sea parecido, aunque tengo buena zurda, pero es un poco así, me cuesta... Pero te digo, quiero decir, que voy a comer a casa de mi madre y si puedo no contarle una cosa mala, no se la cuento para que no se preocupe, ¿sabes? No... Ya, eso es un error, ¿eh? Pero... Eso es inevitable, ¿no? También lo que decías antes de evitar el no querer hacer daño a gente que quieres, ¿no? Pues un poco está relacionado con eso, el de no voy a amargar o a preocupar a alguien que quiero mucho con mis movidas, que sé que a lo mejor es pasajero, ¿no? Y siempre piensas, nada, esto será pasajero, esto será un poco. Pero a veces es verdad que... Vamos evolucionando y yo me voy haciendo viejo y creo que en algunas cosas he mejorado. Y el tema el problema que he tenido en el curro, ya lo verbalizo con naturalidad, que no me costaba en su momento por no me gusta, ¿no? Si algún día, alguna vez en la vida has tenido un conflicto o un malentendido con algún compañero, prefería no escenificarlo delante de un amigo común, porque al final él tiene... Me parecía injusto, ¿no? O sea, no... Pero ahora este tema que está muy claro y es evidente, si me pregunta alguien se lo verbalizo con naturalidad y me parece un triunfo hacia mí mismo y hacia la situación, contarlo con total naturalidad. Eso a lo mejor hace 10 años no lo hubiera hecho ni loco. Una posesión preciada que tengas, algo que mantengas con mucho cariño, que guardes con celo. Una bolsa con entradas y acreditaciones de eventos deportivos. Eso a veces lo abro y se me saltan las lágrimas. Tengo ahí todas acreditaciones muy chulas y muy variopintas. De 1000 eventos que he cubierto, las tenía guardadas en la mochila, luego hice una bolsa, una bolsa más grande, la tengo en un armario en casa de mi madre y mira, el otro día estuve en Bilbao en el Athletic Rayo con unos amigos y tal, la entradita la guardé. Dije, yo estuve ahí porque no conocía el campo, le puse el tic y la guardé. Eso es un bien muy preciado. Y luego otra cosa, que mis amigos si lo escuchan se van a reír, yo tengo una agenda, o sea, yo necesito agenda de papel. O sea, no me hables de iPhone, de Excel, de alarmas y de nada. Yo tengo una agenda artesanal, y de hecho ahora estoy un poco desesperado porque ya me tengo que comprar la de 2024. Estoy esperando si me la regala alguien, que luego me llega con ella y me la he comprado, pero me la voy a comprar ya. Me la voy a comprar hoy. Y no tienes, o sea, no siempre es el mismo modelo. No. Vas cambiando. Tiene que ser grande porque yo tengo, pero no. Y luego acaba el año y la tiro, no guardo. Pero ahí tengo... Es muy difícil que a mí se me olvide algo. Porque la apunto y tiene que ser en mi agendita. Horarios de partidos, de tal, un poco friki. Venir al podcast, tal. Lo tenía apuntado, no se me ha olvidado, pero por si acaso me lo apunto. 12 de la mañana, Hotel Jorge Juan. Y ahora le pongo el tic cuando salga. Y lo de las acreditaciones es curioso, porque es verdad que a veces te viene bien verlo, ¿no? Es decir, esto y palparlo, es decir, esto ha merecido la pena, o aquí hay algo, he hecho algo, ¿no? Y luego veo ahí acreditaciones, qué sé yo. Sin marcianadas, verás. Claro. Primer partido que hice, Cercedilla Coslada, año 99, coño. Han pasado 25 años, tío. Iba a decir un cuarto de vida, más de un cuarto de vida. Espero que más de la mitad. Sí. Pero nada, eso lo veo y digo, bueno, no me acordaba de aquel partido que estuve allí, ya han pasado 20 años. Ya. Es un tesoro, para mí es un tesoro. ¿Y qué tienes así, algo muy marciano de un evento o algo que te tocara cubrir o que tú fuiste porque querías ir? Con este de prensa, alguna cosa. Tengo competiciones de atletismo ahí que he visto en La Peineta, me acuerdo, que tenía ahí. Y luego mil. Es que no... Partidos de fútbol sala, de balonmano, de fricadas, no fricadas, sino eventos que digo, qué guay porque a mí me gusta y tengo ahí cosas increíbles. No, hay un montón de historias, a ver, un montón de historias escondidas. Mira, hay un media hora que se llama Relevo, en medio, que olisquea en cositas. Hoy ha sacado, por ejemplo, una cosa de un portero. Hoy se cumplen 23 años del Mundial de Guatemala de fútbol sala, con Luis Amado, Julio García Mero y toda esta gente. Pues saca la historia espectacular de un portero que llamaron a última hora, Ricardo, para completar la convocatoria y que no lo encontraban porque estaba de fiesta. Creo que era en Pamplona o en Pamplona. Y entonces, los utilleros, la gente del club, buscándole por discotecas, tío... Había salido con los colegas y no lo encontraban, su madre llamándolo, tal. Y me parece un historión, tal. Esa historia me gusta. Del Luis Amado, que era portero, dices, del Inter y de la selección. Yo digo, Interview Boomerang todavía. Y de hecho el equipo de García. Yo estudió conmigo en la carrera un chico que jugó
en el interview, además estaba delante de mí en la lista, Luis Arrizabalaga. Sí. Zurdito muy bueno. Sí. Y yo con él me llevaba fenomenal y hablaba un montón. Y es cuñado de Luis Amado, precisamente, creo. Ese equipo lo montó García. Sí. Y que jugaba al fútbol sala. Y de hecho montaban partidos ahí con Pipi Estrada y toda esta gente. Sí. Y sigue siendo el patrón. Sí. Allí no lo llaman propietario, es el patrón del equipo. Sí. ¿Un punto de inflexión en tu vida? Un momento en el que cambiara tu profesión, a lo que te dedicabas, a cumplir tus sueños, un poco lo que dices? Un punto, a lo mejor, ese momento en el que decías, mira, me puedo dedicar a esto y voy a cumplir lo que yo voy a haber puesto. Sin duda, agosto del año 99, yo hacía un programa en Radio Miraflores de la Sierra, todos los días de verano. Me lo preparaba por la mañana y me subía a la sierra, lo hacía y volvía. Y entró mi madre en la habitación y me dijo, joder, hijo, llama ya a Onda Madrid para las pruebas, que siempre lo estás dejando, no sé qué. Ya llamaré, mamá, no sé qué. Llama, que tienen que ser ahora, no sé qué tal. Y ya por teléfono fijo, Onda Madrid y tal, cuando son esta tarde. Eran las pruebas de acceso a Madrid al tanto, las hice. Me pusieron para narrar un gol del Ajax frente al Atlético de Madrid de Snyder y de Rado Berantic, sí. El de Dani, el portugués en el Calderón, que eliminó al Atleti. Me acuerdo perfectamente, esa eliminatoria. Exacto. Y luego ya te llamaremos, no sé qué. Y esa tarde me fui a la piscina con unos amigos y tal, y me llamó mi madre llorando. ¿Qué te han cogido, hijo? Tal. Y bueno, tranquilidad, tal. Me cogieron en Madrid al tanto y sinceramente me cambió la vida. Qué bonito. Porque si no hubiera llamado, pues a lo mejor no estaría aquí sentado, es la verdad. Y qué importantes las madres, ese tipo de cosas de madres. Hay ese instinto que tienen para anticiparse a las cosas y para insistirte en cosas que no hacemos a veces por pereza, por poco amor propio y por todo, y cómo tienen que estar ellas ahí sacándonos adelante. Seguro. Yo no soy muy de ídolo, no me gusta, me preguntan, ¿tu ídolo periodístico? Voy cogiendo de cada uno, de muchas personas, muchas compañeras, compañeros, pero si tengo que decir un ídolo es mi madre. Lo tengo claro. ¿Y un lema que tengas en la vida que te guste tener presente, que podría estar en tu estudio de grabación, o que te gustaría ver todos los días cuando vas ahí a algún lado? Hay una palabra que me gusta mucho, mira, le escuché hace poco a Julián Calero, entrenador del Cartagena, que es de Parla, es buen amigo, que está hundido en la miseria, va colista y no gana manera, ha ganado este fin de semana. Y lo hizo fenomenal el año pasado en el sí, Burgos. En el Burgos, sí. Un tipo de Parla de toda la vida de fútbol madrileño y tal. Y él dijo, voy a cambiar el ganar de Luis Aragonés por seguir. La palabra perseverancia me gusta. No huyo mucho de los mantras y frases, ¿no? El que vale llega. Todo pasa. Gilipolleces. A veces el que vale no llega, porque es así, porque la vida no es... Pero sí creo que con perseverancia, con constancia, tienen más opciones. Si me pides un lema con el patrocinio de Sigrams, por supuesto detrás, pondría perseverancia. O perseverancia es una palabra que me gusta. Y además multisilábica. Sí. Pero él lo contó muy bien, lo de seguir. Lo transmitió muy bien, ¿eh? Y fíjate que yo tengo una máxima, para que veas mi lado romántico. Creo que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y mucha gente me dice, venga ya, tú puedes ser un periodista de la hostia espectacular y ser un auténtico... Digo, no, porque a la hora de enfocar la noticia, lo que pasa, no puede ser un mal tipo. Y de hecho, conozco tipos o tipas relativamente tal que no han dado con buenas cualidades, para mí le falta algo. Creo que hay que ser buena persona en el trabajo en equipo, en el tratamiento de la noticia, de las fuentes, de los compañeros, de los rivales. Creo que para ser buen periodista hay que ser buena persona. O por lo menos intentarlo. Qué romántico perdedor, ¿eh? No, está bien. Me parece una buena reivindicación, sí. Yo creo que en la vida hay que seguir. Si tú quieres algo, inténtalo. A lo mejor no lo consigues, pero apura todo lo que puedas. Luego esto, claro, dirá uno, no, es que yo me quiero dedicar al periodismo, tengo 30 años, no tengo un pavo y me pagan. No, cambia de vida. No, el que vale no llega a veces. Pero con perseverancia en algo... A ver, yo te cuento una marciana, ¿vale? Yo tengo 44 años. Yo quiero hacer otra Euroliga con el Madrid. Viajando, o sea, del kilómetro 1 hasta donde llegue. Vamos a poner que llega a la final. Sí. Del 1 al 39, ¿no? Quiero hacerlo. En la radio seguramente ya no pueda,
pero ahora se puede hacer de otras formas. Pues en mi cabeza tengo un año que me pueda coger un poco tal, hacerme un presupuesto y hacérmelo con una mesita y tal. Pero eso sería... o luego incluso lo puedes... creo que hay maneras de hacer ese tipo de historias. Y además es que a veces son cosas que antes se hacían y que ahora con más medios no se hace, ¿sabes? El Madrid de baloncesto ahora mismo, y lo digo con dolor porque mi emisora, aunque ya no estoy en ese apartado, no da los partidos de la Euroliga. Yo ahora, si me quiero poner un partido del Madrid de baloncesto, a lo mejor en Radio Marca, si no hay una cosa mejor, y si no, no lo puedo escuchar. O sea, a mí me pilla volviendo del dentista en la calle Velázquez, pongo la radio y no puedo escuchar el partido. Ya. Eso es terrible, o sea, porque yo sé que hay mucha gente detrás que le molaría escuchar el partido, que a lo mejor no puede verlo en la tele o le pilla, como yo decía, los partidos de radio de 6 de la tarde de Atajo en Madrid, en Rusia. Eso hay mucha gente que va con la radio. Entonces creo que es un target que está completamente abandonado. Y te hablo de un equipo, el equipo más laureado junto a Movistar Inter en los últimos, incluso más, en los últimos 15 años. No puede ser que nadie dé al Madrid. No puede ser. Es un fracaso de la profesión. Seguro que te podremos escuchar en tus proyectos nuevos o lo que tengas o lo que hagas. Te seguiremos con interés. Yo te sigo, te leo siempre en Twitter, me meto tus vídeos de Twitch, veo siempre que estás tramando en Instagram y te seguimos con gran interés. Eres un tipo más, yo creo, muy querido por la gente que sigue la actualidad deportiva y a veces no tan deportiva. Y seguiremos allá donde vayas, Carlos. Pues me lo paso divino, espero que tú también. Seguro, fenomenal. Gracias por la invitación y un abrazo. Un abrazo, lo mismo te digo. Chao, chao.